El 68% de las mujeres se relaciona con su vulva desde la vergüenza y desde la culpa, porque de pequeñitas intentamos tocarnos, explorarnos, pero se nos educa a no hacerlo. Y muchas veces al tener pareja dejamos de lado la masturbación, es como que ya esa necesidad ya está cubierta. Y no es así, o sea, podemos llegar hasta un 45% de la población mundial que tiene dolor en la penetración, es una barbaridad. Mónica Brani, psicóloga, sexóloga y una de las divulgadoras más influyentes en el ámbito de la salud sexual. Su enfoque cercano ha ayudado a cientos de personas a través de medios digitales, editoriales y eventos. Muchas veces nos educamos a través de la pornografía porque es lo más parecido al sexo que tenemos. No, la pornografía no educa. Igual que yo no aprendo a conducir viendo Fast and Furious, pues un poco lo mismo. No solo nos afecta a nosotras como mujeres, sino que también al hombre el hecho de no hacer que su pareja tenga un orgasmo. Esto es súper desafiante e incluso frustrante, porque luego hay un porcentaje de gente elevadísimo que está fingiendo. ¿Cómo sé que estoy teniendo un orgasmo? Mira, muchísima gente no sabe que está teniendo un orgasmo. Y yo muchas veces para explicarlo utilizo una analogía que puede servir. Y es, cuando tienes sexo contigo misma, no solo te dedicas más tiempo de placer, sino que también exploras más, fantaseas más. El ojo de la otra persona no está, con lo cual te sientes menos juzgada. Es muy importante tener una sexualidad con nosotras mismas. Mi pareja no tiene erecciones. ¿Eso necesariamente significa que no me desea? Mónica, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Yo estoy fenomenal y feliz de tenerte en este espacio para hablar de un tema que a veces puede ser un tabú. Muchas veces es un tabú, pero quiero ser como la voz de la audiencia que te pueda transmitir todas las preguntas, todas las dudas que tienen y que no se atreven a hacer acerca de nuestra sexualidad, nuestra intimidad en pareja y cómo podemos mejorar este aspecto, esta área de nuestra vida que es tan importante. Así que haciendo una investigación de esta temática, encontré algo que me llamó mucho la atención y es que el 60% de las mujeres, a lo mejor más, ¿no? Me atrevería a decir quizás que más, han experimentado una disminución en el deseo sexual a lo largo de su vida. ¿Por qué sucede este fenómeno y qué podemos hacer al respecto? Es un tema importantísimo, es el primer tema que surge en terapia sexológica y de pareja, ¿vale? Temas de deseo. Como bien dices, un 60%, si miramos otros estudios, incluso más. Sí. Y en función también de la edad cambia y de las culturas también. Y muchas veces pensamos que es porque, claro, si naces como mujer o te socializas como mujer, necesariamente tienes menos deseo. Esto se escucha mucho, ¿no? Los hombres siempre están dispuestos a tener relaciones, las mujeres no. Y aquí hay un punto interesante y es que no por nacer con vulva tenemos necesariamente menos deseo, pero sí que la vida sexual que tenemos y nuestro bagaje acerca de la sexualidad que tenemos marca la diferencia. Para empezar, las mujeres tenemos menos propensión a masturbarnos, con lo cual, si nos conocemos menos y tenemos menos rutina de autoexploración y autoestimulación, menos deseo tendremos. Digamos que el sexo llama al sexo, ¿vale? Okay. Si nos masturbamos tenemos más dopamina y más placer, con lo cual tendremos más ganas de repetir esa experiencia. ¿Vale? Sucede un poco como el deporte. Si voy a hacer al gimnasio y hago deporte y salgo de allí súper estimulada y reconfortada, etc., tengo ganas de volver. Vale, ¿no? Y se establecen estas rutinas. Por otro lado, desde luego hay temas hormonales, la fluctuación del ciclo menstrual o incluso de la menopausia marca unos ritmos diferentes, pero también hay un tema muy importante que es todo el estigma que tenemos, ¿no? Alrededor de la sexualidad. Vivir la sexualidad desde un lugar más sano, feliz y de disfrute nos predispone a, pues eso, explorarnos, a tener ganas de descubrirnos más, conectar con nosotras mismas. Sin embargo, si esto va hacia la dirección opuesta, que es lo que sucede mayoritariamente, pues esto no sucederá. Entonces, nuestra forma de educarnos también y de mantener esas narrativas sociales sobre la sexualidad, que nos castiga un poco, que nos reprime un poco, que nos oprime un poco, todo esto tiene un impacto luego en el blanco más fácil de la sexualidad, que es el deseo. Entonces tendremos menos ganas de relacionarnos con la sexualidad. Mira, a mí me parece muy curioso cuando hablamos de estos temas ya con otras invitadas, surgen comentarios como, ¿por qué le damos tanta importancia al sexo, no? Sobre todo de mujeres, ¿por qué tanta importancia al sexo? Que la vida no es sexo, ¿no? Y es como,
me surge esta pregunta. ¿Realmente podemos vivir sin sexo? ¿Cuál es el impacto en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad? ¿Cómo lo ves? Qué buena pregunta. Porque la respuesta es, ¿podríamos vivir sin sexo? Depende. Cada persona es muy diferente. Entonces, sí que es verdad que tenemos una idea de la sexualidad muy distorsionada, ¿vale? Desde muy pequeñitas, incluso cuando ya crecemos muchísimo. Yo tengo conversaciones con gente que tiene una edad más avanzada y su vivencia de la sexualidad está muy distorsionada. Y el sexo a veces tiene un lugar demasiado magnificado. Y por otro lado también hay gente que va hacia lo opuesto, ¿no? Y le deja un espacio muy, muy pequeñito a su sexualidad a lo largo de su vida. Tiene muy poco oxígeno la sexualidad. Entonces yo creo que hay que encontrar un poco el punto medio para cada una. Y en qué punto te sientes cómoda teniendo relaciones sexuales contigo misma o con otras personas, hablando de sexualidad, teniendo conversaciones como estas o escuchando un podcast que hable de sexualidad, ¿no? ¿Qué espacio tiene tu sexualidad a lo largo de tu vida? ¿Podríamos no tener sexo? Sí, pero es sano tener sexo, porque el sexo no es solo contacto físico, no es solo contacto genital, sino que tiene que ver con temas de autoestima, de autoimagen, de placer, tanto físico como mental. Cuando tenemos sexo, sobre todo con nosotras mismas, estamos más predispuestas a fantasear también. Y las fantasías también nos llevan a otros lugares de nuestra esfera erótica muy importantes, ¿no? Entonces, está bien tener sexo, la verdad, es importante. Me llama la atención lo que acabas de decir, ¿no? Sexo con una misma, porque cuando pensamos en esto, pensamos que necesitamos sí o sí pues esa pareja y quizás muchas mujeres no tienen esa pareja ideal. Bueno, aquí ya podemos abrir otro melón, ¿no? Total. Pero sí, ¿no? O sea, ¿necesitamos realmente de otra persona para tener una vida sexual activa? Mira, cuando hablamos de sexo normalmente lo relacionamos, como decías, con sexo compartido, con otra persona. Cuando hablamos de nosotras mismas, hablamos de masturbación. Y muchas veces al tener pareja dejamos de lado la masturbación. Es como que ya esa necesidad ya está cubierta. Y no es así. Son dos dinámicas muy diferentes. Cuando tienes sexo contigo misma, no solo te dedicas más tiempo de placer, sino que también exploras más, fantaseas más, tienes mucha más libertad, el ojo de la otra persona no está, con lo cual te sientes menos juzgada, vives tu sexualidad de una forma mucho más íntima y de otra manera, digamos. Cuando estás con otra persona, entran otras dinámicas. Ante todo, lo más fácil es dejar de fantasear, porque si estoy teniendo sexo contigo, lo más probable es que si estoy pensando en otra persona, ya te estoy siendo infiel. Y aquí ya empezamos a tener unos primeros filtros, ¿no?, en nuestra sexualidad. Luego, por otro lado, estamos pendientes del tiempo que nos está dedicando a la otra persona. O si le estamos dedicando mucho tiempo a otra persona, pensaremos, igual no le está gustando lo que estoy haciendo. Claro. O quizás, estoy haciendo esto, ¿qué debería estar haciendo después de esta postura? ¿Vale? Estamos entrando en dinámicas muy performativas, muy de performance. Vale. Entonces, con lo que dices, es muy importante tener una sexualidad con nosotras mismas y mantener relaciones sexuales con nosotras mismas y con otras personas que forman parte de nuestra vida de manera más o menos cercana, ¿no? Puede ser una pareja o más parejas o amistades, lo que sea. Para las personas que estén escuchando por primera vez este término sexo con una misma, ¿cómo se empieza? ¿Qué se hace? O sea, ¿en qué consiste eso, no? Pues mira, realmente cuando hablamos de esto estamos hablando mucho más específicamente de masturbación, pero también podemos abstraerlo del lado más físico, ¿no? No es necesariamente estar en la cama y tocarnos, sino que también tener narrativas eróticas con nosotras mismas, consumir relatos eróticos, fantasear, recordar experiencias eróticas, ¿vale? También estar a contacto con nuestra sexualidad no necesariamente pasa por desnudarnos, estar dentro de una cama, ni nada de esto. A veces es incluso tener espacios de diálogo con una amiga, con un familiar, con personas que no conoces de nada y te dan más libertad para hablar sin sentirte un poco juzgado, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de sexo con una misma específicamente, podríamos estar hablando de masturbación. Y mira, está demostrado que las personas que empiezan a masturbarse en edades tempranas, sobre todo las mujeres, tienen más facilidad más tarde de excitarse y de tener orgasmos y placer. ¡Wow! Esto es importante también. Sí, nunca lo había escuchado. Me parece fenomenal, como una razón suficiente como para empezar este proceso de autoexploración, de conocerse a una misma, ¿no? O sea, correcto. Y a veces creo que
no sé si estoy en lo correcto, pero quizás pensamos en esto de la masturbación como es que tengo que llegar a un punto determinado, ¿no? O de orgasmo o de lo que sea, ¿no? Y dejamos de disfrutar mucho en el proceso y buscamos ese punto final, ¿no? O sea, ¿dónde está eso? Pero podemos tener un sexo sin un objetivo en concreto, simplemente pues tener un momento bien conmigo misma. Yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir y de hecho muchas veces lo planteamos incluso en la praxis clínica, pero también cuando hacemos educación o divulgación empezamos a sustituir palabras. En lugar de orgasmo hablamos de placer, buscar el placer. Cuando te acuestas con alguien lo puedes plantear como en lugar de buscar un momento para tener un orgasmo, para excitarnos. Entonces nos metemos en la cama para excitarnos y para recrear un momento erótico. Ya está, da igual hacia dónde va, da igual cuándo se pare y da igual lo que suceda obviamente mientras esté todo consensuado. Claro. Pero estoy muy de acuerdo con que no necesariamente necesitamos una meta o una finalidad que sea el orgasmo. Tenemos una sociedad muy orgasmocentrista. Ya. ¿No? El sexo empieza cuando acaba en orgasmo. Ajá. Sobre todo cuando es el hombre, ¿verdad? Sí. Y además porque lo vemos como muy comprado de las películas, ¿no? O sea, o lo que... Sí, como que, bueno, es que el orgasmo es eso, es esa sensación que parece lo que vemos en la televisión de que, ¡guau! Llegué a ese momento, ¿no? Y muy idílico, ¿no? Más adelante vamos a tocar el tema orgasmo y vamos a abrir ese melón para profundizar en esto. Pero sí es cierto que parece como que muy idealizado esto. Y cuando no lo experimentas así, cuando no te sientes así, dices, a lo mejor estoy haciendo algo mal. Totalmente. Sí, el orgasmo marca un poco la diferencia entre soy capaz de proporcionar placer y de recibirlo. Entonces, mucha gente, cuando intenta darle un orgasmo a su pareja, ¿vale? Porque además, claro, entras en esta mentalidad de un poco útil. Estoy haciendo esto para que tú sientas un orgasmo y con lo cual yo me siento reconfortada también porque soy capaz de dártelo, ¿vale? Cuando esto no sucede, porque hay 1000 razones que pueden interferir, podemos estar teniendo estrés, podemos estar cansadas, podemos estar en nuestro peor momento, ¿vale? Pueden haber realmente 1000 cosas o conflictos con la pareja que nos imposibilitan también tener un momento de relax, ¿vale? Cuando pasa todo esto, empezamos a tener dudas y las dudas empiezan a insinuarse y generar pensamientos intrusivos. Y esto hace que durante el sexo estemos revisándonos todo el rato. Yeah. Y estando súper vigilantes con nosotras mismas, etc. Y esto también no solo nos afecta a nosotras como mujeres, sino que también al hombre, el hecho de no hacer que la persona, su pareja, tenga un orgasmo, esto es súper desafiante e incluso frustrante. Hay otro dato que dice que el 90% de los hombres heterosexuales se preocupa por estar pendiente de su pareja, está teniendo orgasmos o está fingiendo. De los hombres. De los hombres. Wow. Que pensaría que un hombre es como más egocentrista, ¿no? O sea, solamente buscando su propio placer y no. Cuando luego se le pregunta más en investigaciones más anónimas, pasa esto. Wow. Sí, no sabía. Es interesante, Claro. porque luego hay un porcentaje de gente elevadísimo que está fingiendo y un porcentaje elevadísimo que está preocupado. Entonces, ahí evidentemente hay un espacio donde nadie se está comunicando, ¿no? Qué fuerte. ¿Y cómo podemos encontrar ese espacio como de relajación cuando nos sentimos muy tensas, ¿sabes? O sea, es que aquí hay mucha tensión, estoy pensando en lo que voy a hacer después y no sé qué. ¿Cómo encuentro ese momento de hacer de ese acto sexual un momento placentero, un momento de presencia? ¿Qué se necesita? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, lo primero yo diría que, como te decía, no estamos teniendo sexo para tener un orgasmo, sino que estamos teniendo un momento de intimidad para excitarnos. Okay. Y luego también desprendernos un poco de la idea de que el placer, pues eso, necesariamente tiene que acabar con unas prácticas eróticas en concreto, con un guión. ¿Vale? Podemos hacerlo completamente nuestro y no hace falta que se sigan pues eso, unos patrones. Muchas veces aprendemos, incluso culturalmente, aprendemos que el sexo empieza con A, luego sigue con B, C, D, etc. Sí. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, 100%. Todo el mundo hace un poco lo mismo. Claro. Con el mismo orden. ¿Vale? Como si fuera un guión, ¿no? Como si fuese un guión. Ajá. Y también desprendernos un poco de el foco penetración. Lo tenemos en el ADN cultural ya. Es como si sin eso no hubiese sexo. Y de hecho aquí hay un tema. Si no tenemos penetración, lo más probable es que estemos teniendo preliminares, ¿verdad? La gente dice, no hemos tenido sexo, hemos tenido preliminares.
¿habéis tenido sexo? O sea, el sexo realmente se puede dar de 1000 formas. No hace falta ni siquiera que haya contacto físico, como te decía. Podemos estar intercambiando mensajes con una carga erótica importante y eso también se considera acto sexual en el fondo. Claro. Pero entonces, ¿cómo reconozco que estoy teniendo o sea, estoy teniendo sexo? O sea, porque me siento en placer, porque, o sea, ¿cuál sería como esa señal, no? Porque digo, bueno, entonces, ¿qué es el sexo, no? O sea, claro, ¿qué es el sexo? Pues según lo que nos dice la sociedad es tener penetración. Claro. Según cuando lo hablamos con la gente, realmente, y le explicas que el sexo no pasa por ahí, no hay una aduana que es la penetración que te dice, bueno, antes de esto no lo has tenido claro. y después sí. Entonces te das cuenta de que las prácticas eróticas y el sexo es un abanico muy amplio. Tú sabes cuando estás teniendo una intimidad erótica con otra persona. Da igual si hay diálogo o no, Sí. o comunicación explícita. Vale. Da igual que le digas, estamos teniendo sexo. Ya lo sabes, ¿verdad? Vale. Pues allí ya sabemos que estamos teniendo una experiencia sexual. Entonces esto es muy importante también. ¿Y cómo nos podemos quitar de la mente este concepto tan metido de la sociedad, ¿no? De el acto sexual es penetración, o sea, ¿cómo quitamos eso de nuestra cabeza, ¿no? O sea, ¿cómo trabajamos nuestra mentalidad? Eso nos llevará un tiempo Ya. a nivel colectivo. Sí que es verdad que si vemos otros colectivos, por ejemplo, un poquito más queer o más no heterosexuales, digamos, no heteronormativos, vemos que allí el espacio para el disfrute y el sexo cambia mucho y hay prácticas muy diversas. Por ejemplo, si vemos mujeres que tienen sexo con mujeres, vemos que ahí se focaliza mucho en el clítoris, en prácticas sexuales con tiempos de placer diferentes, con más comunicación, más apertura, incluso entran en la ecuación los juguetes eróticos, ¿vale? Entonces aquí ya vemos que hay mucha más variedad. Claro. Y esto hace también que los niveles de disfrute cambien. Yeah. Aquí tenemos una cosa llamada brecha orgásmica que se verifica. ¿A qué se refiere? La brecha orgásmica es la diferencia en número de orgasmos entre colectivos, ¿vale? Entonces, hombres heterosexuales tienen una tasa de orgasmos del 96%, si no recuerdo mal. Mujeres heterosexuales, 65%. Wow. ¿Vale? Es como la brecha salarial, pero, Sí. pero de placer y de orgasmo, concretamente de orgasmo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si cogemos una lupa y miramos más desde cerca y vemos solo el colectivo de mujeres, las mujeres lesbianas tienen un 89% de disfrute. Wow. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por porque lo que te hay decía. ese espacio, claro, de mayor abanico de posibilidades que tienes para llegar a ese orgasmo, ¿no? Sí, y sobre todo no se centran en la penetración Claro. exclusivamente. Claro. Qué maravilloso. O sea que la no penetración también tiene muchísimos beneficios, evidentemente, para ambos, ¿no? O sea, Para al ambos, final, correcto. Sí, además el foco del placer nosotros lo tenemos muy identificado con, pues eso, la penetración, la vagina. Sin embargo, si tenemos vulva y vagina, la vulva es la parte de fuera de los genitales, ¿vale? De una mujer. El centro del placer está en el clítoris, que es el órgano de más placer sexual, que reúne más terminaciones nerviosas, tiene el doble que el pene. Entonces, allí hay un foco a explorar interesantísimo desde mi punto de vista. Si nos vamos al término ya de orgasmos, ¿cómo sé que estoy teniendo un orgasmo? Muy buena pregunta. Mira, muchísima gente no sabe que está teniendo un orgasmo. Claro. Y yo muchas veces para explicarlo utilizo una analogía que puede servir. Y es, imagínate el orgasmo como si fuese un estornudo. ¿Vale? Tú cuando estás teniendo un estornudo, ¿verdad que tienes un momento como de acumular tensión? Hasta que llega un momento que sabes que si esto sigue, vas a estornudar. Sí. O se te y puede es un parar. impulso inevitable. Ah, bueno, sí. Sí. Correcto. Claro. Es como un reflejo, ¿verdad? Llega un momento que no puedes aguantar más y hay veces que desencadenas muchos estornudos, a veces que es un estornudo muy fuerte, a veces flojo. Sí. O se interrumpe. Pues el orgasmo, si lo estamos leyendo de la misma forma, es exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos que lo estamos teniendo? Tenemos dos vías, ¿vale? Por un lado tenemos una respuesta física, orgánica, ¿vale? Entonces notamos el latido del corazón acelerado, la respiración también se intensifica, muchas veces la coloración de la piel, sobre todo de las mejillas y del pecho, cambia, se vuelve más rojiza, ¿vale? Porque tenemos más aporte sanguíneo. Y también, sobre todo, porque tenemos contracciones del suelo pélvico, ¿vale? El suelo pélvico, si ahora tú intentas retener el pipí, Sí. ese músculo es el suelo pélvico, ¿vale? Cuando tenemos un orgasmo, este músculo hace así, para la gente que me está viendo, Vale. ¿vale? Se contrae y se relaja muy rápidamente. Ok. Y cuanto más fuerte y más rápido y
intermitentemente se relaja y contrae, más fuerte sentimos el orgasmo, ¿vale? Con lo cual, si tenemos un buen suelo pélvico, tenemos orgasmos más fuertes y más intensos y duraderos. Estas son informaciones que nos da el cuerpo, pero luego también tenemos informaciones que nos da nuestra mente. Esa sensación de alivio instantáneo, de placer, incluso una pérdida muy transitoria, muy breve de la consciencia. En ese momento estamos un poco alteradas, ¿no? Cuando estamos experimentando el orgasmo. Pues todo eso también nos da indicaciones de que eso es un orgasmo. Pero antes justo has mencionado una cosa que es interesante, y es que en las películas romantizamos mucho la experiencia del orgasmo. Sí. Entonces, si tomamos eso como referencia, nos damos cuenta de que quizás yo no he tenido nunca un orgasmo. Si es estar gritando como una loca, pues yo es que no funciono así. Y de ahí vienen muchas dudas. Claro, y es que yo nunca he gritado o hecho eso, me he movido de esta manera y demás, ¿no? Entonces lo vemos como, esto es muy soso para mí, ¿no? O sea, claro, no ¿qué lo es he esto? hecho, claro. Yo quiero otro. Sí, por eso me encanta que podamos aclarar cuáles son esas señales. Y una de las cosas que también te quería preguntar al respecto es ¿qué otras formas de orgasmo existen? Porque si bien, o sea, el orgasmo se encuentra en la penetración, ¿no? ¿Dónde mayoritariamente o encontramos el orgasmo? Estimulando qué zona de nuestro cuerpo encontramos mayor orgasmo. Vale, entonces, el orgasmo ante todo es un reflejo involuntario. Como decía, es como un estornudo, ¿vale? Y se puede desencadenar por varias vías. ¿Vale? Entonces, podemos tener orgasmos por penetración vaginal. ¿Por qué? No tanto porque la vagina sea un lugar muy sensible, de hecho, es bastante insensible. Muchas veces durante la penetración llega un momento que ya no sentimos mucho, ¿verdad? Esto suele pasar. Sino porque el clítoris, que es la zona de mayor placer y la que genera y desarrolla y desencadena más orgasmos con más frecuencia, tiene unos bracitos, ¿vale? Digamos que es un órgano mayoritariamente interno. Es como una Y al revés. ¿Vale? En los bracitos de la Y está el canal vaginal. Cuando recibimos la penetración, estamos estimulando por dentro el clítoris. ¿Vale? Entonces podemos estimularlo por fuera y por dentro también. Pero también podemos tener orgasmos no genitales. Y esta es otra rama de estudio increíble. Hay creo que es un 9%, si no recuerdo mal, de la población que tiene orgasmos durante el sueño e incluso haciendo deporte. Y si no está teniendo orgasmos, siente placer erótico. Da igual si luego acaba en orgasmo, ¿no? Hay gente que tiene orgasmos, y de esto hay evidencias de verdad, en el transporte público, por la propia vibración del transporte público o con el agua de la alcachofa de la ducha. Incluso hay gente que meditando o leyendo libros con una carga emocional o erótica importante. Entonces, podemos tener orgasmos por muchísimas vías. Y mi recomendación como sexóloga es explorarlas y no quedarnos con una de ellas. Wow. ¿Cuáles serían como tus 5 consejos? 5, bueno, los que tú quieras entregarnos, porque luego me dice, Marian, ¿por qué solo pides 5? Los que tú quieras, ¿vale? Para que, sobre todo como mujeres, podamos conectar más con los orgasmos, tener más orgasmos en nuestra vida. Vale, yo lo primero que diría es dar más espacio a la fantasía. Tanto a solas como en pareja o en cualquier entorno. Cualquier momento realmente es propicio para fantasear. Estás en tu mente. Puedes estar en un espacio como el metro o en el trabajo, o incluso puedes recrearte en recuerdos que ya te proponen algún tipo de contenido y tú allí lo vas pues, moldeando tu placer. Lo siguiente que diría es dedicarnos tiempos de placer. En nuestras rutinas tenemos tiempo para todo. Para tomarnos el café por la mañana, para escuchar un podcast, para hablar con una amiga el finde. Pero muy pocas veces le dedicamos un tiempo para estar con nosotras mismas, tocarnos, fantasear, o ni siquiera es para tener un orgasmo, lo que decíamos, sino para conectar con nuestra sexualidad. Esto no lo hacemos nunca. Entonces, más resumidamente, tiempos para el autoplacer, la masturbación, la autoexploración. Eso para mí es muy importante. Por otro lado, la gente que está en pareja, que creo que es mucha, que nos está escuchando, también comunicar más con la pareja a nivel erótico. Las parejas que tienen mejor comunicación sexual tienen mejores orgasmos, mejores tiempos de placer, mejores espacios, más satisfacción incluso en la pareja, no solo sexual. Entonces también dedicarnos un rato para seducirnos, para comentar incluso lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Aquí hay muchos ejercicios que podría proponer. Compártenos, por favor, un par, aunque sea, ¿sabes? Porque yo sé que muchas personas, aunque quizás, claro, evidentemente están en una relación y tal,
sienten que quizás su pareja no les escucha o no les entiende o ni siquiera quizás lo han intentado, comunicarlo. Y suponen que es que su pareja no es de ese estilo, no es de esa onda, no lo va a entender, entonces ni lo comunica, ¿sabes? Entonces, ¿cómo podemos abrir ese camino para hablar de esto abiertamente con nuestra pareja, sin sentirnos avergonzadas? Claro, es que hay un tema. Mucha gente, ante todo, cree que la pareja desatiende un poco sus necesidades, que es lo que acabas de decir, y esto es totalmente cierto. Pero es verdad que también hay un punto de pudor, de vergüenza, un poco de culpa según el recorrido que tengamos a nivel de educación, ¿no? Entonces, podemos gamificar un poco y hacerlo un momento más lúdico, ¿vale? Que este momento de comunicación sea un espacio de juego. Entonces, un ejercicio que proponemos desde la terapia de pareja se llama la caja del deseo. Entonces, consiste en poner una caja, que es un espacio físico, ¿vale?, en un lugar de la casa. Y ahí dentro, durante una semana, vamos poniendo papelitos, nuestros deseos, fantasías, que nos gustaría cumplir o no, ¿vale? Puede ser un poco brainstorming, cada uno va poniendo sus ideas. Okay. Y cuando se acaba la semana, nos sentamos una enfrente de la otra y abrimos estos papelitos y los vamos leyendo. Y a partir de ahí se trata de debatir, consensuarlos, decir, vale, esto lo escribí porque me llamaba la atención, pero no lo haría, o lo haría en según qué circunstancia, ¿vale? ¿Por qué es importante este ejercicio? Ante todo, genera expectativa. Estás todo el día pensando mi pareja está pensando en sexo, a ver qué va a poner. Vale. Por otro lado, abre las puertas para la conversación. Y desde un lugar no juzgante, porque no te estoy diciendo explícitamente, mira, quiero hacer esto, me gustaría probar juguetes. Claro, no, es simplemente para poder abrir una conversación de qué piensa la otra persona al respecto. Correcto. Y luego abre las puertas para otro skill, otra habilidad que para mí es fundamental en las parejas y no tenemos mucho, que es negociar. Negociar límites, negociar prácticas, negociar incluso este nuevo hábito, lo de la caja, para nuestra relación. Igual es perfecto. Y no solo para esto, igual también para planes de vida. Claro. ¿Vale? Entonces, esta herramienta, que es realmente básica, es una tontería, ayuda mucho a las parejas a conectar sexualmente. Qué bien, pero claro, yo me pongo a pensar también en aquellas mujeres que quizás, es que quiero, ¿no? Esto, pero es que no estoy dispuesta a negociar, que creo que ahí es como un problema, porque ¿qué tal y si mi pareja me pide algo demasiado bizarro, ¿no? Y yo no estoy dispuesta, pero me daría vergüenza decirle que no, o lo que sea, ¿no? O culpa, o lo que sea, porque luego ya va a ser mi culpa que no tengamos satisfacción sexual ambos, ¿sabes? Entonces es como, ¿cómo trabajas eso con una mujer que...? Claro, aquí hay un tema importante y es el tema del consentimiento. O sea, cada práctica erótica, ya sea en relaciones esporádicas o en relaciones largas, conlleva consentimiento. Claro. Muchas veces nos perdemos por el camino esta parte. Como llevo mucho tiempo con mi pareja, pues bueno, aunque no tenga muchas ganas, vamos a tener sexo. No, no necesariamente. De hecho, justamente porque llevas mucho tiempo con tu pareja, es importante actualizar tus límites y los suyos. Entonces, yo creo que en una pareja sana, sólida, con un vínculo y digamos una confianza recíproca, la sexualidad no pasa por el deseo de una práctica en concreto. Okay. Entonces, cuando se declina una práctica porque es que yo no me veo haciendo esto, tiene que haber muchas más disponibles. Y tienen que caber los gustos de ambas o más personas en el caso de que haya más personas. Claro. Entonces, si pasa por ese filtro de si yo le digo que no a mi pareja igual me va a dejar, el problema es otro. Claro, ahí ya no es tema de sexo, sino muchas otras cosas que hay que buscar. Correcto. Y en consulta, con relación a lo que tú has ido viendo también con pacientes y demás, ¿cuál es el origen detrás de una mala relación sexual con la pareja? Sobre todo de parejas largas, que ya están bastante tiempo. ¿Qué hay detrás de eso? Mira, lo primero es el aburrimiento. Ajá. Sí, porque empezamos a agendar el sexo, a pensar que el sexo es importante cuando hay mucho sexo y da igual el tipo de calidad de sexo que tengamos, ¿vale? Okay. Cuando empezamos a poner en primer lugar la cantidad y no la calidad, es cuando generamos las primeras desconexiones en la pareja. No sé si te ha sonado esto de, bueno, llevamos una semana o 2 semanas.
Que además aquí hay un punto, no sé por qué la frecuencia ideal de la gente son 3 veces por semana. Nadie tiene sexo 3 veces por semana, basta. Es que es brutal porque hace tiempo, creo que lo saqué también en una conversación, ¿no? Justo veía en la tele preguntando en la calle, ¿no? ¿Qué era lo normal o cuántas veces para ti era lo normal tener sexo, ¿no? Y preguntando, o sea, sí, gente random por la calle, ¿no? Y decían, no, que la media era justo lo que acabas de decir, 3 veces a la semana. Yo digo, wow. Vaya tiempo que tienes, o sea. Claro, dame tu agenda. Sí. ¿De dónde sale 3 veces por semana? Claro, Yo no lo entiendo, de verdad. Tenemos que hacer un estudio de esto. Claro, digo... Sí. O sea, no sé, o sea, me puede parecer interesante, no sé, a veces yo no saco tiempo suficiente para hacer 3 veces a la semana, o sea, me parece como... Palabra de sexóloga, una sexóloga tampoco saca tanto tiempo, de verdad que no. Pero ya me siento comprendida. Sí, tranquila, es hablarlo solo. Ya, claro. Pues eso, lo primero es priorizar la cantidad a la calidad. Claro. Yo creo que es mucho más importante tener espacios de calidad, aunque sean menos, para conectar con una persona y construir complicidad, erotismo, diversión, espaciar un poco prácticas, ver qué nos gusta, crecer y evolucionar dentro de la sexualidad. No es la misma sexualidad que tienes, mismo sexo, con 25 años que con 40. Pero muchas veces seguimos haciendo un poco lo mismo. Claro. ¿Vale? Un poco el mismo patrón y tal. Luego, desde luego, punto número 2, tema de conflictos y resentimiento en la pareja. Cuando hay un problema fuera de la habitación, entra también en la habitación, en la cama. Ese problema y sobre todo la tendencia a no hablar los problemas. Claro. Cuando no hablas algo que para ti es conflictivo o te ha herido o te ha profundamente, pues eso, molestado, lo que sea, generas resentimiento. Y eso genera una tensión fisiológica con la pareja. No fluye el sexo allí. Yeah. Entonces empezamos a restarle placer, diversión, ganas. ¿Vale? Y pues eso, también el tema de, aquí hay un punto muy importante, del dolor dentro de las relaciones sexuales y sobre todo me refiero al dolor en la penetración, dolor en la vulva, la vagina. Wow. Claro, todo esto le resta placer, le resta deseo. Y aquí hay porcentajes de dolor elevadísimo. Yeah. O sea, podemos llegar hasta un 45% de la población mundial que tiene dolor en la penetración. Es una barbaridad. Wow. Es un número bastante alarmante, preocupante y claro, y que muy pocas veces se habla del dolor durante la penetración. Correcto. Y me imagino que también por esto de ¿qué me va a decir la pareja? Sí. Por un lado, mira, hay un punto de tengo miedo de que mi pareja me juzgue o que ya no me vea como una persona tan deseable como antes, tan disponible como antes, o va a tomar un rol más de cuidador y yo no quiero eso, quiero que me erotice en ese momento, ¿no? Y por otro lado también nosotras mismas normalizamos el dolor porque venimos de una cultura donde se nos hace un poco de gaslighting, ¿no? De luz de gas con el dolor. Tú vas a la consulta del ginecólogo y te dice, no hay nada, es lo más probable, hasta que pasas estadísticamente 8 médicos y te diagnostican algo. Estos son datos reales, o sea, quiero decir, hay evidencias científicas de esto. ¿Cómo se dice? Subdiagnostica muchísimo temas de patologías ginecológicas, como por ejemplo endometriosis, adenomiosis, dolor pélvico, incluso algo más sencillo como contracturas en el suelo pélvico. Decíamos que el suelo pélvico es un músculo, ¿no? Sí. ¿Vale? Es el músculo que conecta el pubis con el coxis, ¿vale? Digamos que es como una banda elástica, es como una hamaca, ¿vale? Que sostiene todos los músculos pélvicos. ¿Qué pasa? Al ser un músculo como lo es el trapecio, puede tener contracturas. Si tú vas al gimnasio y haces un mal movimiento, luego te duele el trapecio o el bíceps, lo que sea. Pues con el suelo pélvico igual. ¿Qué pasa? Que si tú le metes presión a un músculo que tiene una contractura, eso duele. Y en la penetración tenemos una de estadísticas también alarmantes sobre gente que tiene problemas pélvicos no diagnosticados y que diario sufre pues relaciones dolorosas. Y que se acostumbra a vivir y que normaliza eso en su 100%, vida sexual. 100%. Y aquí os doy la solución rápida, fisioterapeutas del suelo pélvico. Okay. Ya está. Esto es el profesional o la profesional de la salud que os ayudará en este proceso en el caso de que tengáis dolor en la penetración. Sí, claro. ¿Y cómo identificamos que, por ejemplo, se ha hablado mucho acerca del vaginismo también? Bueno, ahora no mucho, que realmente
al menos yo lo he escuchado recientemente, el término vaginismo, y que en consulta, y eso por una serie, imagínate, por una serie de Netflix, o sea, para que veas de dónde, o sea, que ninguna investigación es sacada, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que luego decía que en consulta ginecológica una cantidad brutal de mujeres vienen por temas de vaginismo, que es dolor precisamente a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? Pero ¿cómo tú crees que podemos diferenciar eso de una contractura pélvica? ¿Hay diferencias? ¿Cómo sabemos que puede ser una cosa o la otra? Claro, mira, el vaginismo es la contracción involuntaria de los músculos pélvicos o vaginales. Es lo mismo, ¿vale? Los músculos pélvicos y vaginales son lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En un momento sexual, erótico, sucede esta contracción de los músculos. Entonces, es imposible la penetración. Cuando es posible y duele, que es lo que estamos comentando ahora, es algo parecido al vaginismo, se llama dispareunia. ¿Cómo podemos saberlo? Pues especialistas del suelo pélvico ayudan justamente a identificar si hay un problema ginecológico, como por ejemplo pues endometriosis o etcétera, o si hay un problema muscular, ¿vale? De la vagina, de los músculos pélvicos, u otro tipo de cuestiones, por ejemplo, infecciones vaginales, etcétera. Es que puede haber muchas cosas ahí que influyen de verdad. Lo único es que no tenemos el radar puesto y tampoco nos lo ponen, porque no interesa mucho. Claro. Qué fuerte. Bueno, para quedar claros en este punto, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer una mujer que se da cuenta de que, wow, a lo mejor sí, mi falta de deseo no venía porque no que quisiera tener relaciones, sino por el dolor que siento a la hora de hacerlo? Correcto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Acudir a un médico, a un especialista, a un fisioterapeuta, a su ginecólogo? ¿Quién tiene que preguntar? Mira, yo lo primero que haría es trabajar este tema en equipo, es decir, hablarlo con la pareja. Porque lo que decías antes, se habla muy poco. El 51% de las personas que experimenta dolor no lo habla con la pareja. Es más de la mitad. Claro. ¿Vale? Entonces yo lo primero que haría sería compartirlo con la pareja para que no se generase esta dinámica de sentir presión. Yeah. O muchas veces tenemos sexo para confirmarnos a nosotras mismas que aún soy capaz, que bueno, no me duele tanto. Esto fuera. Tenemos que tener sexo porque nos apetece, porque es un espacio también de relax. Y no siempre tiene que ser el mejor sexo de nuestra vida. Esto muy claro también. Y luego, desde luego, lo que yo recomiendo como profesional de la salud sexual es acudir a ginecología para ver que no haya temas orgánicos, como por ejemplo infecciones, etcétera, endometriosis y tal, fisios del suelo pélvico que ayudasen en una rehabilitación de estos temas, por ejemplo, si tenemos contracturas o no. Muchas veces tenemos dos cosas a la vez, esto también es frecuente. Y en el caso de tener problemas dentro de la esfera sexual con la pareja o con una misma, acudir también a una sexóloga o sexólogo. Que lo que hacemos es realmente revisar las dinámicas que tenemos, las creencias que tenemos sobre la sexualidad y de construir todo eso para construir una vida sexual mejor y dar herramientas. Y cuando uno trabaja con una sexóloga, ¿puede hacerlo sola? ¿Tiene que hacerlo en pareja? ¿Cómo es la cosa? Depende. Podemos afrontarlo desde nosotras mismas o si tenemos pareja y estamos compartiendo una vida y eso, nuestra esfera erótica también se comparte y genera problemas allí, también podemos solicitar que venga la pareja. Bueno. O la paciente o nosotras directamente como profesionales. Podemos proponerlo. Muy bien. Ya para cerrar este tema, que me parece brutal, con todos los datos que me comentas, sobre todo mujeres que pasan por la menopausia sienten esta sequedad vaginal que también produce dolor al momento de tener relaciones sexuales. ¿Qué recomendaciones darías en este caso? ¿Tiene solución? Se ha hablado también del uso de lubricantes, pero ¿qué tan recomendado es eso? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que con la menopausia tenemos un tabú social tremendo, se habla poco y de hecho me encanta que en este espacio estemos hablando de esto también, porque lo tenemos como etiquetado como algo de que pasará y bueno, nos pasará cuando ya no desearemos tener sexo. Error. O sea, entramos en una etapa de perimenopausia y menopausia que aún tenemos muchas veces muchas ganas de tener sexo, aparte de que podemos tener sexo cuando nos dé la gana, incluso el último día de nuestra vida. Entonces, sobre todo se recomiendan lubricantes cuando tenemos relaciones sexuales e hidratantes vaginales, que es como la crema hidratante para la cara, que tenemos que aplicarnos en la vagina en el día a día. ¿Qué pasa? Estas son herramientas que nos ayudan y nos acompañan, pero no solucionan el problema. Claro.
¿no? Seguimos notando sequedad. A nivel de estrógenos, que son las hormonas sexuales, estamos muy bajas, y no solo los estrógenos, sino que muchas más. Además tenemos también temas emocionales que, hombre, evolucionan también con nosotras. No siempre, pero muchas veces, ¿no? Entonces, aquí hay otra cuestión relacionada siempre con fisios del suelo pélvico, ¿vale? La lubricación viene por dos vías. O es hormonal, ¿vale? O viene por la elasticidad de los músculos pélvicos. Cuantos más elásticos, más plasma consigue filtrar, digamos, entre los músculos pélvicos y provocar lubricación en las paredes vaginales. La lubricación que decía hormonal es la que tiene un impacto a la hora de tener la menopausia, o sea, la perdemos o disminuye, por ahí tenemos sequedad, pero la otra no. La otra es un mecanismo que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Si tenemos unos músculos sanos, elásticos, fuertes, tonificados, esa lubricación va a estar. Entonces, en todo caso, utilizaremos lubricante para acompañar nuestras relaciones. Que, por cierto, yo lo recomiendo a todo el mundo, el lubricante, Claro. a base de agua. Lubricantes a base de agua, ok. A base de agua. Sí, porque además mejora la excitación y todo. O sea, aquí también hay un tema de conversación importante. O sea, a ver, para hablar de esto, de lubricantes, que seguramente también preguntarán al respecto, ¿no? ¿Lo recomendarías para todas las mujeres? Para todo el mundo. Sí. ¿Cuáles son? O sea, realmente quiero saber cuál es el beneficio más importante del uso de lubricantes. Evidentemente, ¿no? Facilita la penetración, me imagino. ¿Y qué más? ¿Pero qué más? O sea, ¿por qué deberíamos usar cuando no tenemos un problema, supuestamente, de dolor? Total. Mira, los lubricantes dan una sensación de humedad en los genitales, ¿verdad? Para nuestro cerebro eso es súper excitante. ¿Vale? Entonces, cuando nuestro cerebro se excita, nuestro cuerpo también. Entonces, genera un círculo de excitación casi automático que nos ayuda y nos predispone también a tener más placer, más orgasmos. Entonces, yo lo utilizaría para cualquier práctica. Okay. El de agua. El de agua. ¿Y existen lubricantes naturales, como aceites o algo así? Mira, existen 3 tipos de lubricante. Okay. Podríamos decir 4, pero vamos a centrarnos en 3. Lubricante a base de agua es universal, va bien para todo. Puedes utilizar con preservativos, con juguetes, con cualquier práctica, todo. Cualquier tipo de práctica. Vale. Lubricantes a base de silicona. Están muy bien, duran un poco más, tienen una textura más sedosa. ¿Qué pasa? Que a contacto con la silicona se desgasta. Los juguetes suelen ser silicona. Entonces se pueden utilizar sobre todo para prácticas anales, estos lubricantes, pero no con juguetes que sean de silicona. Okay. Entonces, juguetes de cristal, de metal y tal, perfecto. Pero silicona no. Y luego están los lubricantes de aceite. Estos están muy bien sobre todo para prácticas más sensoriales, por ejemplo, masajes y todo, pero en prácticas genitales no, sobre todo para la vulva y la vagina, porque es irritante. El aceite tiene un pH diferente que el de la vagina, que suele ser muy ácido, entonces podemos tener infecciones vaginales. Mira, tú, que no sabía, porque claro, alguna vez lo he escuchado, ¿no? El aceite de coco, el aceite que... el aceite de coco que lo utilizas para todo, para cocinar, para masajes, para todo. Total. Como la aloe vera. Claro. Ah, entonces sí que hay diferencias ahí en su uso, vale. Muy correcto. Bien, muy buena yo, mira, aclaración. ante cualquier duda, lubricante a base de agua. Muy y listo, bien. ya está. ¿Y eso lo encuentras en cualquier supermercado? Incluso en la farmacia, sí. En una farmacia. Sí. Muy bien. Me gusta este tema de que podamos abordar, evidentemente, cómo esto afecta a nuestra menopausia, perimenopausia, que muchas mujeres también pasan por esta situación, pero también estas mujeres que sobre todo están en una relación larga, ¿no? Y a veces como que ya pasan a lo largo de los años, parece que nuestra vida sexual se va ahí, ¿no? Decreciendo. ¿Cómo sabemos? No solamente para mujeres que están ya en una edad más madura, todas, yo creo, al final, ¿no? Que estamos pasando por una racha en nuestra vida sexual, que probablemente todas tenemos en algún momento de nuestra vida, o realmente hay un problema de deseo sexual con la pareja. Mira, el 80% de las parejas tiene discrepancia del deseo sexual. ¿Qué significa eso? Que una persona tiene más ganas que otra persona. ¿Vale? Y esto se da en casi todas las parejas. Es un fenómeno natural. Lo único es que le tenemos un miedo y un estigma a esto, pero realmente las personas no somos engranajes, no podemos compaginar nuestras vidas, necesidades y todo a la vez
todo el rato y crecer juntos el mismo... No, es que ni siquiera leemos a la misma velocidad. Yeah. ¿Cómo vamos a tener ganas de lo mismo si hemos tenido días completamente diferentes? Tú tienes una familia o otra persona no la tiene, o tu pareja tiene preocupaciones laborales y quizás tú no, tienes otras. Entonces, podemos estar pasando por rachas. Por ejemplo, mira, el estado anímico, tener momentos de ansiedad, vivir un estrés sostenido o incluso puntual, o tener depresión o lo que sea, influye en el deseo sexual, ¿vale? Pero luego también como pareja tenemos dinámicas, como hablábamos, que pueden acabar teniendo un impacto en el deseo sexual. Por ejemplo, pues eso, los conflictos o momentos precipitantes. Igual estamos genial, pero a nuestro alrededor pasa algo. Igual tengo un hijo, o tengo una mudanza, o, ostras, empiezo a sentir los síntomas de, pues eso, de la menopausia también. Menopausia, claro. Y esto, por la cultura que tenemos, me asusta. La menopausia, aquí quiero hacer un inciso. Tenemos un relato de la menopausia terrible, súper negativo. Sí. O sea, como si ya aparcáramos nuestra vida sexual, erótica y todo, porque ya estamos llegando al final. No, con la menopausia tenemos una oportunidad increíble de redescubrirnos sexualmente. Ya no tenemos el problema del embarazo. Ya tenemos un bagaje sexual bastante importante. No tenemos 20 años que estamos pensando en cómo me verá esa persona, cómo debería ser mi forma física. Ya nos hemos deshecho bastante de muchas cuestiones. Podemos empezar a experimentar desde otros lugares. Seguramente tengamos más confianza con la pareja también, más facilidad a la hora de comunicarnos. Y si no es facilidad, igual tenemos unos códigos de comunicación que igual ya nos van y nos entendemos. Claro. Hay menos conflictos, quizás. Sí, a mí de hecho me parece muy curioso que muchas mujeres que nos ven en este podcast, ¿no? Que están pasando por esta etapa, incluso lo comentan, ¿no? Que su vida sexual se ha transformado para bien cuando llega la menopausia y muchas otras, pero tú ves las dos caras de la moneda, literal, ¿no? Personas que han dejado aparcado el tema sexual definitivamente y no quieren saber, y ni siquiera quieren saber de eso, y otras que realmente se han redescubierto en una vida sexual mucho más activa, más placentera después de la menopausia. Así que, ¿y eso de qué depende? ¿De la forma en la que concibes tú la sexualidad? También y sobre todo, también hay temas de... Si lo vemos en el ciclo menstrual, hay personas que tienen un ciclo menstrual loquísimo, y entonces depende de la fase en la que estén, experimentan unos altibajos emocionales importantes, ¿vale? Y otras personas que no tienen absolutamente ningún síntoma, por lo menos emocional, igual un poco de hinchazón, pero nada más. Con la menopausia pasa también un poco lo mismo. Okay. Hay personas que tienen más o menos sensibilidad al descenso hormonal y entonces pueden tener más estabilidad y mira, si todo se alinea y mi vida está bien y encima mi visión de la sexualidad y de la menopausia es sostenible, pues perfecto. Yeah. Y otras personas que, sin embargo, ya sea la cultura, porque suponen que madurar o la vejez, que tenemos un miedo a la palabra vejez, también supone que ya no somos deseables, que ya no somos atractivas, que ya hemos perdido todo nuestro bagaje erótico. Error. Y también probablemente por temas, ya sea físicos, de sequedad vaginal o emocionales. Claro, también te puede predisponer a tener más ansiedad, más depresión, no tienes la misma movilidad que antes, porque claro, también hay temas de osteoporosis. 1000 cosas. Claro. Pero lo que dices de que se polariza mucho la opinión, totalmente cierto. Es 100%, me 100%. parece. Sí, claro, y me es curioso pensar, o sea, wow, ¿de qué depende esto? O sea, realmente hay algo ahí que hay que seguir profundizando definitivamente. Por eso quiero abrir espacio a estas conversaciones, Correcto. porque al final despiertas la curiosidad en la mujer, al menos que se cuestione. O sea, ¿cabe en mi vida la posibilidad de tener una mejor vida sexual? Claro, posiblemente sí. ¿Cómo lo puedes hacer? De una manera muy sencilla, que no... Porque a veces pensamos que mejorar nuestra vida sexual implica hacer muchas cosas locas, ¿no? El tema de fantasear, y que es que en mi vida he fantaseado y cómo lo hago, ¿no? Entonces es como con pequeñas cosas puedes empezar a mejorar tu vida sexual. 100%. Mira, de hecho yo creo que incluso tener una pequeña comunidad o grande o lo que sea, donde poder hablar de la menopausia sin el tabú que genera normalmente, incluso a nivel mediático o lo que sea, es que ya te da un respiro, te quitas de encima una carga Tal cual. de estar en un momento de la vida que es desastroso. Por el amor de Dios, ¿no?
Es que de verdad que no. Y es como dices, yo creo que falta más referente alrededor de la menopausia que hable desde su experiencia, desde un lado más positivo. Claro que habrá momentos difíciles o una sintomatología para algunas personas muy compleja, pero también hay otras cosas. Y también estamos en un momento de la vida donde nos hemos quitado de encima mucho prejuicio, muchas inseguridades. No dependemos tanto de nuestra autoimagen, de nuestra autoestima todo el rato, que realmente se valida por el ojo del hombre. Wow, claro. Y dicen que la menopausia es esa etapa de empoderamiento contigo Ojalá. misma, de que sí, deja de importarte mucho el contexto y te importa más que tú estés bien, ¿sabes? Es como... Claro, igual podemos hacer este ejercicio de volvernos a poner en el centro, ¿no? Sí. Y entender nuestras necesidades que van cambiando, pero todo va cambiando, todo el rato. Y es que tenemos una idea de sexo muy estatuaria, muy magnificada, o un pudor tremendo le tenemos al sexo. No, el sexo evoluciona todo el rato, evoluciona a lo largo del día, del año, de los meses, de la estación, de la pareja, de nosotros. Es que de verdad es muy plástico el sexo y va cambiando. Wow, maravilloso. Bueno, abriendo otro melón aquí, me gustaría que hablemos acerca de la eyaculación precoz, que a veces genera lo que tú decías, ¿no? Una de las dudas más grandes o, bueno, cuestionantes más grandes es el performance, el rendimiento, ¿no? Y aquí entra este temita que muchas no hablamos, pero que puede suceder. ¿Qué hacemos nosotras? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que nuestra pareja está pasando por una eyaculación precoz? O sea, ¿qué es una eyaculación precoz? ¿Todo el mundo puede tenerlo? ¿Cuáles son los factores alrededor de esto? Mira, justamente ahora mismo, desde hace pocos años, si mal no recuerdo, se ha cambiado el nombre en eyaculación prematura para no centrarse en el tiempo. Vale, ¿Vale? que... Sí. No, pero es que este es un tema que incluso a nivel científico vamos muy perdidos, porque antes el diagnóstico de eyaculación precoz, se llamaba así, era por cuánto tiempo le costaba, o sea, tardaba el pene en eyacular dentro de la vagina. ¿Vale? Entonces, ante todo nos estamos centrando en cuando ya tenemos penetración. Y dos, en un factor temporal. Claro, no nos estamos centrando en la excitación de esa persona, de cuánto tiempo ha estado teniendo una erección y después... Muy confuso todo, ¿no? Entonces se situaba alrededor de 1 o 2 minutos. Incluso hay algunos estudios lo definían en 180 segundos, creo que son 3 minutos. Vale. Sí. Ahora mismo esto ha cambiado, nuestra visión de la sexualidad ha cambiado, los estudios científicos también han avanzado un poco y entonces se centra en la pérdida del control eyaculatorio. Da igual la práctica. Wow. ¿Vale? Y en que este factor puede ocasionar distrés, es decir, malestar. Digamos, en una práctica erótica pierdo el control de la eyaculación y eso me genera malestar. Esto ya estaría dentro de un diagnóstico de eyaculación prematura. Vale. ¿Vale? Porque, mira cómo se ha cambiado el término, ¿eh? Interesante. ¿verdad? Sí, ya sí, no sí. tenemos la presión de tengo que durar tanto, Ok. tengo que ser el semental que tiene estos timings en la cama. Y ya... No. Es un factor mucho más subjetivo. No tengo el control de esta respuesta sexual, de la eyaculación. Okay. Pasa esto. Entonces, esto orienta el foco desde otro punto de vista. ¿Qué hacemos mal normalmente como parejas? Ante todo, ocultar este tema. Llevarlo desde el silencio. Otro error desde la pena. Y otro error desde la culpa. ¿Vale? Muchas veces como parejas, como no tenemos el contexto de lo que está pasando, nos culpamos un poco a nosotras mismas, ya no le interesó tanto, o quizás está teniendo problemas y un poco delegamos ese problema a la otra persona y la otra persona tiene entre manos el problemón de su vida. Yeah. No es porque este sea un problemón de su vida, realmente con terapia sexual hay gestiones muy fáciles y tiene... ¿Sí tiene solución o es algo con lo que tenemos que aprender a convivir? No, ante todo, si esto genera malestar en la persona, que no necesariamente es así, pero si esto genera malestar... En cualquiera de las dos partes, es decir, tanto hombre como mujer. Correcto. Sí, correcto. Claro. Ahí se puede gestionar perfectamente. Hay muchas técnicas de terapia sexual y de pareja que gestionan este tema y lo solucionan. Voy a poner entre comillas. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Cuando tienes pene o eres un hombre, muchas veces en la ecuación del sexo entra la performance, ¿verdad? Pero si eres mujer, no... hay también la performance, pero por otro lado, tienes que excitar a tu pareja. Pero a ti nadie te exige que tardes mucho o poco. Claro. Pero porque a él sí.
¿vale? En el fondo funcionamos de la misma forma. Porque lo otro es más visible, ¿no? Me entiendo. Correcto, y porque también dependemos de la erección, también dependemos de la penetración, pero los tiempos de placer pueden ser totalmente aleatorios para cada persona y, yo repito, el pene y el clítoris funcionan de la misma manera, somos iguales. ¿Qué pasa? Que nos marcamos unos estándares y unas normas sexuales muy rígidas y muy definidas, y de aquí sacamos el problema. No tendremos problemas si una persona que tiene pene eyaculase cuando le apeteciese o cuando viniese ese momento. Claro. ¿No? Pero sí, para la persona que ahora nos está escuchando, que quizás esté preocupada por este tema, la terapia sexológica es una herramienta increíble para solucionar esto, entre comillas, y para gestionarlo y tener una vida sexual más feliz. Y a mí todavía me queda la duda si, por ejemplo, este tema de eyaculación precoz es algo físico o es algo psicológico. Bueno, la eyaculación precoz no, prematura. Aquí vamos a hablar con los términos nuevos que nos has traído. Muy bien. Puede darse por diferentes cuestiones. Muchas veces intervienen las dos a la vez, ¿vale? Quizás una es un poco la causa de la otra, pero luego empezamos a tener las dos a la vez. Entonces, normalmente la ansiedad, sobre todo anticipatoria, hace que perdamos un poco este control de la eyaculación y entonces tengamos una eyaculación inesperada. También hay factores más físicos. El tema del suelo pélvico también no es un... El suelo pélvico no lo tenemos solo las mujeres, ni lo tenemos solo las embarazadas, ¿vale? El suelo pélvico también ayuda a mantener una mejor erección, a tener mejor control de la eyaculación. ¿Por qué? Porque los músculos pélvicos aprietan, digamos, el pene. Entonces, hacen que la retención de la sangre y del control de ese músculo sea mayor. ¿Vale? Luego hablaremos, entiendo, también de erección, que es un tema que preocupa mucho. Entonces, muchas veces puede haber ambos factores. Pero desde luego el lado emocional tiene una importancia enorme aquí. Claro. ¿Y cómo puedo yo hablar de esto? O sea, ¿cómo yo me siento con mi pareja y le hablo de que para mí, por ejemplo, puede ser un problema su eyaculación prematura sin hacerlo sentir mal al otro, ¿no? Porque lo que decías, ¿no? Se juega la culpabilidad, se juega la pena por la otra persona. ¿Cómo lo hacemos de una manera asertiva? Yo, ante todo, preguntaría a la otra persona si para él es un problema que eyacule en esos tiempos. Quiero decir, igual para esa persona no es para nada un problema. Está disfrutando y interpreta la sexualidad pues de una forma muy diferente a la nuestra. En el caso de que la respuesta fuese afirmativa, entonces sí, efectivamente creo que ambos estamos de acuerdo de que este tema nos preocupa. Entonces, buscar soluciones, y digo soluciones entre comillas, porque yo el problema lo puedo ver hasta cierto punto, ¿vale? Pero buscar soluciones pues con especialistas de la salud sexual. Y, por supuesto, luego cada especialista derivará a los pertinentes. Médicos que realicen pruebas, fisios que analicen cómo está el suelo pélvico, la salud del suelo pélvico, sexólogos, terapeutas, etc. Sí. Bueno, es necesario acudir realmente a pedir una ayuda a un especialista, eso 100%, ¿sabes? O sea, eso definitivamente para cualquier tipo de problema que tengas, acudir a un profesional es lo vital. Ahora bien, una de las cosas que se ha hablado mucho, bueno, acerca del trabajar el suelo pélvico y demás, son las bolas de Kegel. No sé si... Sí. ¿Cuánto se habla de esto al respecto y qué beneficios tiene? ¿Es una opción para las personas que antes de acudir a una ayuda de un profesional podría hacer para poder mejorar esto? A ver, las bolas de Kegel son herramientas que utilizan los expertos de fisioterapia del suelo pélvico, ¿vale? Entonces, deberíamos acudir antes primero a estos especialistas. Claro, más que nada porque ellos diseñan un plan de terapéutico, ¿vale? Es como si vamos al entrenador personal. ¿Verdad que no levantamos una pesa de 16 kilos si no tenemos ni idea de cómo hacerlo? Pues antes acudimos a una persona que diseñe un plan para nosotras. Nos diga, vale, en función de tu forma física y de tu altura, peso, lo que sea, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, es una herramienta. A nivel mediático se ha comunicado mucho esto de poder ser un poco autodidacta. Claro. ¿Cuál es el problema? Las bolas de Kegel lo que tienen son unas bolitas de silicona que dentro llevan otra bolita de metal que choca con las paredes de la bola de silicona. Estas vibraciones,
Cuando insertamos la bola en la vagina, las vibraciones que se generan por el movimiento natural, ya sea andando o lo que sea, estimulan los músculos pélvicos, los cuales hacen esto, se contraen y relajan, ¿vale? Y deberíamos utilizarlas para tonificar el suelo pélvico, para mantenerlo más fuerte. Pero antes he mencionado, si tenemos una contractura, no podemos estar tensando más ese músculo. Entonces lo que estamos haciendo es empeorar el problema. Wow. ¿Vale? De todas formas, tengo entendido, y esto sería más interesante preguntárselo a un especialista de suelo pélvico, que creo que están desaconsejando un poco su uso últimamente. Pero bueno, esto ya no es mi territorio. Sí, claro, imagínate que hace tiempo estaba muy de moda, no solamente por tema de trabajo de suelo pélvico, sino también como un juguete sexual, ¿no? Sí, aquí hubo mucho, se malinterpretó un poco. Las bolas de Kegel no son juguetes eróticos, no proporcionan placer. Realmente tú cuando te las pones no notas nada más que la presión que notas en la vagina cuando te insertas algo. Vale. La vagina además es un órgano plano, ¿vale? O sea, se ahueca solo cuando hay algo que la penetre. Que este dato también me apetece darlo, ¿no? Porque es curioso. Entonces, no es un órgano, o sea, no es un juguete erótico, pero es verdad que mucha gente lo compraba pensando que sí. Totalmente. No, es una herramienta terapéutica. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, y hay que usarlo también de esa manera, porque si no... Totalmente. Y hablando de los juguetes eróticos, se ha dicho también que los juguetes eróticos a veces como que le quitan la importancia a lo real, a esa conexión con la pareja y tal. No sé qué verdad hay en esto, o sea que al final muchas mujeres se decantan por el juego, mejor dicho, los juguetes eróticos y dejan atrás el tema, mira, vincularme con otra persona porque me toma mucho tiempo, prefiero yo darme el autoplacer y realmente es así, o sea, nos puede jugar en contra a la hora de mantener un vínculo, intimidad con la otra persona. Mucha gente estaba preocupada con este tema, especialmente cuando hubo un boom del succionador de clítoris, específicamente de Satisfyer, ¿no? Todo el mundo lo tenía en todas partes, se hablaba mucho. Y además que ellos han hecho una campaña fabulosa, por todo lado. Sí. Como lo mejor de la vida. Correcto, hubo una explosión de este tema, fue muy mediático durante un añito por lo menos. Sí, al menos. Y mucha gente, es lo que dices, se sentía un poco desplazada, sobre todo las parejas heterosexuales. Yo en ese momento trabajaba en una empresa de juguetes eróticos y leíamos muchísimas dudas y comentarios de la gente que decía, pero ¿y yo? Quiero decir, no le voy a regalar esto a mi mujer porque es que yo luego, ¿qué hago? Vale, aquí hay que entender que los juguetes son un complemento de la sexualidad que nos pueden ayudar, ya sea a nosotras mismas o con otra pareja o parejas, a disfrutar más. El móvil no te desconecta de tus amistades, en todo caso, te ayuda a disfrutar más de ellas cuando no estás presente en la misma sala, ¿no? Puedes no tomarte el café esta semana, pero estás hablando con tu amiga y le dices, oye, ¿qué tal? ¿Todo bien la entrevista? ¿Sabes? Entonces, con los juguetes pasa un poco lo mismo. Científicamente, está estudiado que los juguetes, tanto en pene como en vulva y en vagina, ayudan la funcionalidad sexual. ¿Qué quiero decir con funcionalidad sexual? Mejora la lubricación, la erección, el control eyaculatorio, la facilidad de alcanzar el placer y el orgasmo, y también nos predispone a cuidarnos más sexualmente. Por ejemplo, los hombres que utilizaban juguetes también tenían mejores porcentajes de autoexploración testicular, que esto es muy importante para la salud sexual. Wow. Entonces, no restan placer, no nos generan esa sensación de... Ya nos hemos acostumbrado a ese estímulo, con lo cual ya no siento placer. O sea, esto sí lo genera, pero muy a corto plazo. Claro. Ah, vale. Es como cuando tú entras en una habitación y hueles un perfume, ¿verdad que a rato te acostumbras? Sí. Esa habituación es natural, no es que dejes de oler ese perfume para toda la vida. Vale. Es que tus nervios se han saturado. Con los juguetes pasa un poco lo mismo, pero no te restan sensibilidad. Y evidentemente, si nos desplazan de nuestra pareja, pues tenemos un problema en pareja, ¿no? Quizás no, el problema no es el juguete. Igual es cómo está estructurada la sexualidad y la diversión sexual en pareja. No creo que... Un juguete... Bueno, de todas maneras, como que
eso es que lo había escuchado, ¿no? Que como que te genera tanta dopamina que al final te vuelves dependiente de esa dopamina que te genera ese juguete y ya, pues eso, es donde únicamente encuentras placer. Sí, eso puede pasar, totalmente cierto, y ahí hay que establecer un poquito unos límites, quiero decir. De la misma forma, yo muchas veces hago referencia o a la comida o a los móviles, porque es lo que tenemos más al alcance, Sí. ¿no? El móvil también genera una dopamina tremenda, Claro. ¿no? Redes sociales, especialmente las que juegan con la dopamina, que es ese neurotransmisor que nos da la sensación de recompensa y de querer más. Pues claro, pero todo está en educarnos y diversificar un poco nuestras actividades. Muy bien. Y diversificar también cómo obtenemos placer. Si es solo con un juguete, está bien verlo porque nos da una información de que esto me gusta mucho, debería enfocarme quizás más en el clítoris o quizás necesito este tipo de estimulación, lo que sea. El succionador intentaba replicar un poco el sexo oral, más o menos. ¿Vale? Es lo que vendían. Sí. Sí que es verdad que dentro de las estimulaciones parecía un poco eso. Quizás están cubriendo una necesidad de la población que no está recibiendo buen sexo oral. Uy. Yo ahí lo dejo. Y no es juzgante, pero es verdad que tenemos muy poca comunicación sobre ese tema, ¿no? ¿Cómo nos educamos a tener buen sexo oral? Nosotras no comunicamos nada. Claro. 0 indicaciones damos. Sí, sí. Delegamos la responsabilidad a otra persona. La otra persona lo más probable es que esté consumiendo pornografía, que tiene sus lados buenos, pero no es muy educativa, que digamos. Vale. Sí, la pornografía. Bueno, ahora voy a entrar, Ya pero lo termina, sabía yo. termina, porque yo quiero tocar también ese melón, pero sí. O sea, me parece esto, o sea, de hecho, hace un par de semanas veíamos una serie súper famosa en Netflix, ¿no? Que se llama Valeria. Ajá. Precisamente, que la historia es de una escritora de novela erótica que cuenta sus experiencias eróticas con sus parejas y demás, ¿no? O sea, bueno, se basa más o menos en eso, ¿no? Pero me parecía muy curioso que a lo largo de la serie mostraban muchas escenas de sexo oral de las mujeres, ¿no? O sea, pero muy empoderadas. O sea, me imagino que también estaban reivindicando eso, ¿no? De una mujer empoderada que pide sexo y el sexo es oral, o sea, no había ningún, o al menos la mayoría de las escenas, no había ese tipo de penetración vagina-pene, ¿sabes? O sea, era sexo oral y me parecía como curioso, wow, porque, o sea, ¿qué sentido tiene esto, no? O sea, ¿es un reivindicativo? ¿Qué significa todo esto? Yo creo que es muy buena pregunta, nunca me había parado a pensarlo, pero yo creo que está cambiando desde hace un tiempo la narrativa sobre nuestra sexualidad y también el lugar y el espacio que puede tener dentro de la sociedad, ¿no? Es que de verdad nos han un poco, y hemos mantenido también esa narrativa porque nos servía para adaptarnos, pero nos hemos metido y nos han metido en un lugar muy específico, muy de ser deseables y no de desear, muy de recibir las prácticas eróticas de otra persona o de darlas para el placer de la otra persona, pero no de recibirlas por nuestro placer. Entonces, claro, ahora si nos aferramos a una práctica que es como muy icónica, ¿no? El sexo oral, donde quien recibe el placer es quien lo está disfrutando desde el lado más pasivo, entre comillas. Yo creo que es un statement bastante claro, es una forma de reivindicación bastante interesante. Wow. Y a todo esto también, aquí voy a hablar de un temón también, que es esta, no sé, disconformidad, no sé si llamarlo de esta manera, ¿no? Con nuestros órganos. Sí. Sexuales, ¿no? Sobre todo en mujeres, que lo mencionábamos incluso en un inicio, a veces ni siquiera se toman ese momento de autoexploración, de conocer, ¿no? Esa parte sagrada, íntima, para mí es eso, ¿no? Es una parte sagrada que debes conocer y debes amar y debes aceptarlo. ¿Tú crees que existe mucha, quizás, no sé si falta de estima, falta de autoestima, falta, o sea, de tus miembros sexuales, sobre todo en mujeres? ¿Tú lo has visto en consulta? ¿Qué impacto tiene eso? Lo veo a diario. Yo creo que el tema de la estética genital, no solo de la estética, sino que también de la relación que tenemos con nuestros genitales, es un tema importante que está muy invisibilizado y creo que va a salir a la luz de aquí a unos años, porque la conversación está fluyendo y se está construyendo muy bien. Pero el 68% de las mujeres se relaciona con su vulva desde la vergüenza y desde la culpa.
68%. Es un dato Wow, enorme. Loquísimo. Ya empezamos con el tema de que muchas veces no sabemos lo que es la vulva y la vagina. Se utilizan como sinónimos. Y esto es porque no nos educan. La culpa no es nuestra. No conocemos, no le damos nombre. Claro. No le damos nombre, pero la mano sabemos que es una mano. Claro. ¿Verdad? Y sabemos dónde está el páncreas, pero no sabemos qué es el clítoris, ni dónde está, ni qué forma tiene. Y es alucinante. Es que yo muchas veces lo pienso y digo, es que sabemos más de constelaciones que tenemos a años luz que lo que tenemos entre las piernas. ¿Vale? Entonces, esta desconexión ya genera una muy mala relación con nuestro cuerpo o incluso una no relación con nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces, luego, si intentamos tener una relación con edades más avanzadas, porque de pequeñitas intentamos, de la forma más natural y genuina, tocarnos, explorarnos, pero se nos educa a no hacerlo. ¿No? Deja de hacer esto. Si tienes pene no te lo dicen tanto, es como, mira qué macho. Sí. ¿Verdad? Cambia un poco, no quiero generalizarlo a todo el mundo, pero generalmente va un poco por allí. ¿Qué pasa? Cuando ya con edades más adultas nos relacionamos con los cuerpos diferentes a los nuestros y acudimos a la pornografía, vemos un tipo de cuerpo, un tipo de vulva, ¿vale? Y eso se vuelve nuestro ideal o interiorizamos un poco que la vulva debería ser así. ¿Vale? Se le llama en sexología la vulva Barbie. ¿Vale? Y la labioplastia, que es esta cirugía en los labios vaginales de la vulva, fue la 4ª operación estética más frecuente en Estados Unidos en 2019. ¡Wow! Es muchísimo. Y sobre todo, o sea, ¿tú sabes quiénes lo hacen? O sea, ¿qué perfil de mujeres acuden a este tipo de cirugías estéticas? Cada vez más jóvenes. Increíble. Cada vez más jóvenes. Claro, porque también el consumo de pornografía se ha extendido también al público más femenino. Entonces, ¿quién tiene acceso? Pues gente probablemente más joven que tenga ese momento de experimentación o esa necesidad de mirarse a su alrededor y decir, vale, ¿qué hay por ahí? ¿Soy suficientemente deseable? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Qué es lo que se esperan de mí? ¿Vale? Un ejercicio que hacemos todos, hombres, mujeres, personas no binarias, todo el mundo, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el cuerpo de una mujer cis, ¿vale? Tiene este impacto. ¿Qué pasa? El tema de la cirugía estética es increíble, tenemos muy poca variedad de genitales al alcance, o por lo menos no nos relacionamos con ellos. Entonces, cuando vemos una vulva que es disconforme con la idea que tenemos, nos sentimos fatal y tenemos una imagen de nosotras y de nosotros bastante, pues eso, vulnerable. Claro. Pero a mí lo que me hace gracia es que normalmente, o sea, la vulva, igual que cualquier parte de nuestro cuerpo, en general es asimétrica. ¿Verdad? La cara es asimétrica. Sí. Los brazos, uno es más largo que el otro, y la nariz seguramente también sea asimétrica. Todo nuestro cuerpo. La vulva generalmente también. El pene también. Quiero decir, el cuerpo es muy diverso. Tanto en nosotros mismos no va todo hacia un lado, ni todo es tan simétrico, ni todo tiene el mismo color y formas y tal. Sí. Aparte de que con el tiempo va evolucionando. Y entre cuerpos distintos aún más. Lo único es que no estamos acostumbradas a verlos. Sí. ¿Y cómo impacta esto luego a la hora de intimar? O sea, ¿son mujeres que no se muestran? ¿Son mujeres que no quieren tener sexo? ¿Qué ves? Mira, muchísimas veces hay patrones con esto que tienen mucho que ver con nuestra autoimagen y la percepción y la buena o mala relación que tenemos con nuestro cuerpo y con nuestra vulva o pene, y es apagar las luces. Luces apagadísimas, que para mucha gente es un contexto erótico porque te despierta mucha fantasía, porque es un poco veo y no veo. Muy guay. Pero también hay un factor, a veces, no siempre, pero a veces sí, de voy a protegerme y no voy a sentirme que el ojo de la otra persona me configura tanto. ¿Vale? Porque es verdad, en el fondo estás delante de otra persona que está, en el fondo, evaluando la situación. Sí. Y se están, pues eso, enriqueciendo de eso para excitarse. Entonces, tú necesitas ser suficientemente deseable. Este es el patrón mental en el que entramos. Y, en el peor de los casos, podemos tener patrones de evitación sexual. Vale. Eso quiere decir que la gente evita tener relaciones sexuales, encuentros sexuales, por el miedo a ser juzgado. Y esto pasa con la vulva y pasa con el pene. Claro, también. Con el pene pasa muchísimo. Claro. Especialmente por el tema de forma, de tamaño. Aquí también hay datos tremendos. Casi entre un 45 y un 60 y largo, no recuerdo, % de hombres está insatisfecho con el tamaño de su pene. Pero luego miras las estadísticas y tienen un pene en la media. De verdad, es la media.
¿Y tú crees que esto tiene que ver, sobre todo, me imagino, la pornografía, ¿no? Que tú, lo que decíamos, ¿no? Que tú ves, o eso, la vulva Barbie, que me parece interesante, este término nunca lo había escuchado, o sí, ¿no? O el pene que debería tener X medida, y si no, pues no es. Y realmente, ¿qué porcentaje de hombres tiene un, no sé, el largo, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, una medida de pene mayoritaria, no sé, ¿no? O sea, más grande de la norma. Más grande de la norma, o sea... Mira, realmente aquí hay varias cosas. Por un lado está la pornografía, que lo que hace es mantener unos estándares de deseabilidad, bueno, de performance. Sí. Y también de deseabilidad, lo intenta, ¿no? Elevadísimos. En el fondo se hacen castings en la pornografía, atención. Claro, o sea, es cine adulto, entonces hay un control allí, pero bueno. Y por otro lado también asociamos el tamaño del pene sobre todo a características que no tienen nada que ver con el pene. Por ejemplo, la virilidad, la potencia sexual, entre comillas, el ser suficientemente dominante. Características que no tienen absolutamente nada que ver con el tamaño de una zona de nuestro cuerpo. Vale. Es como si lo dijéramos por la nariz. Sí. ¿No? Aquí, evidentemente, hay cánones estéticos que son permeables en cualquier zona de nuestro cuerpo, en cualquier cultura y tiempo histórico. La antigua Grecia premiaba un pene pequeño porque era más armonioso. Vale. ¿No? Y luego la cosa evoluciona un poco. Entonces ahora estamos en esta narrativa de pene por encima de la media. Sí. Es un pene más deseable, más viril, pero no es verdad. Wow. Y de hecho voy a dar un dato igual esperanzador. En parejas heterosexuales el 80% de las mujeres está muy satisfecha con el tamaño del pene de su pareja. Por si esto ayuda. Claro, a un poquito quitar la carga a los hombres de que cómo debería ser. Correcto. Su miembro, claro. ¿Cómo sabemos? Porque en una mujer a lo mejor sí podemos reconocer un poco con más facilidad si tiene algún complejo, digamos, con su cuerpo, con alguna parte de su cuerpo. Pero con el hombre, ¿cómo sabemos que un hombre tiene un complejo con su pene? Mira, normalmente lo podemos detectar, o bien si nos lo dice explícitamente, la cosa es muy difícil. ¿Será posible? La cosa es muy difícil. Porque eso es como ser muy vulnerable, no sé si se atreven, ¿no? Correcto, es muy difícil. O porque normalmente de forma más o menos automática empieza a desarrollar pensamientos intrusivos, ¿vale? Todos esos pensamientos que se generan de forma totalmente involuntaria, automática, y se vuelven un poco invasivos en nuestra mente. Entonces, sobre todo cuando está teniendo relaciones sexuales, le cuesta estar en el momento presente, está menos conectado con su placer y sus sensaciones, y está, en lugar de estar aquí, está aquí. Y está intentando pues tener su mejor performance y disimular lo que, o sea, con todas sus fuerzas, que ese tema le genera una preocupación. Es un tema delicado no tanto porque el tamaño del pene es un tema delicado, o sea, eso es natural y es totalmente sano, sino porque tenemos unas narrativas muy complejas y muy arraigadas. Sí. Y también vemos mucha consulta la demanda de alargamiento de pene, súper frecuente. Wow. Y esto es por petición del propio hombre que piensa que no lo tiene suficientemente grande. Sí. Sí, correcto. Y sí, esto es una demanda bastante frecuente y son procedimientos bastante invasivos muchas veces. Quiero decir, no es algo sencillo ni mucho menos, pero muchas personas acudirían antes a eso que no enfrentarse a la vulnerabilidad que supone. Claro. Ojo, quiero decir, no es una tontería. Estamos hablando de ansiedad, muchas veces depresión, etc. Sí, incluso me pongo a pensar en mujeres que se someten a estos tratamientos estéticos, si realmente solucionan el problema, porque al final, no sé, ¿no? Habría que estudiarlo, qué es lo que sucede después de esas operaciones con las mujeres, o realmente sigue siendo un problema de autoestima, ¿no? O sea, eso... Seguramente el tema de la operación no sea el problema, sino que sea una solución al problema que tienen. Si se soluciona o no, esto no lo sé. Yo creo que es mucho más profundo. Sí que es verdad que hay estudios que dicen que la cirugía aumenta el autoestima de la gente que se somete a ella. Vale. Porque en el fondo tiene sentido. Pero yo creo que deberíamos como sociedad hacernos cargo de ese problema. Claro, ¿no? 100%. Si hablamos de la pornografía, bueno... se me ha hecho curioso que digas, bueno, puede tener sus ventajas, pero también sus desventajas. A ver, yo no veía ninguna ventaja al tema de pornografía, o sea, realmente veo como que, claro, o sea,
te genera como unas expectativas demasiado irreales de lo que puede ser una vida sexual normal, no sé. Pero ¿cuáles son los beneficios? Cuéntame, y cómo lo podemos usar a nuestro favor y que no se convierta en una distorsión de nuestra cabeza y nos lleve por otro lado, ¿no? Sí, no, toda la razón. Estoy súper de acuerdo con tu perplejidad porque también es la mía. Vale. Pero sí que es verdad que digamos que la pornografía, hay varios tipos de pornografía. En la pornografía más mainstream, que es la que consumimos de forma, digamos, más accesible y de una forma más generalizada, pero hay otros tipos de industrias pornográficas que son un poquito más nicho, más indie, más alternativas, que se centran más en el placer de otros ojos, de la mujer, de personas no binarias, con cuerpos distintos, y intentan generar una excitación que no va desde el foco de la performance, sino que va desde el lado más sensorial o desde el lado más de la fantasía, suscitar fantasías. Okay. Las 3 fantasías más frecuentes son dominación, sumisión, tríos y sexo grupal y novedad, ¿vale? Todo lo que es entorno novedoso. Estoy en un avión, en un hotel, ¿vale? Vale. Entonces, intenta también suscitar este tipo de necesidades o de curiosidades de la gente. Esto por un lado. Digamos que hay varias categorías. Por otro lado, la pornografía, incluso la mainstream, puede ayudarnos, si utilizada de una forma y con muchos filtros de los mensajes que filtran, bueno, que pasan. La pornografía pasa mensajes tremendos, la pornografía mainstream, ¿vale? Y nos coloca en un lugar, no solo como mujeres, en general, muy distópicos y muy distorsionados. Tal cual. Entonces, al margen de todo esto y al neto de todo esto, si la utilizamos como herramienta para excitarnos o para abrir diálogos, abrir puertas con nuestras parejas o con nosotras mismas, nos puede ayudar. Vale. Es decir, no hacerlo en una habitación encerrada conmigo y que mi pareja ni se entere que estoy consumiendo pornografía. ¿Sí? O sea, debería ser esto como más comunicativo con la otra persona, si tengo mi pareja. Puede ser una buena forma de jugar a solas con la pareja sabiendo que estás consumiendo pornografía, o también lo puedes hacer desde un espacio más personal. Es verdad lo que dices, mucha gente se siente insegura si su pareja consume pornografía. Claro. Esto es algo que es bastante frecuente. Y realmente yo me gustaría tranquilizar a la gente. El consumo de pornografía no necesariamente va acompañado de la voluntad de la pareja de tener relaciones sexuales fuera de la pareja, de infidelidades o lo que sea. Sí. Simplemente, pues, nuestro propio erotismo se alimenta también de imágenes que no vemos en el día a día, incluso muy bizarras. A veces consumimos un tipo de pornografía que luego en frío pensamos, ¡ay, por favor! O sea, ¿qué estoy viendo? Pero es verdad que esas imágenes a veces nos conectan con nuestro disfrute, con nuestra excitación, aunque no queramos llevar a cabo eso. Sí. ¿Vale? Digamos que está más en la esfera de la fantasía que no del deseo. Vale, clarísimo. Sí. O sea, y ahí se volvería como un problema cuando sustituimos una cosa por la otra. Correcto. ¿No? O sea, ahí ya sería como un límite peligroso. Correcto. De todas formas, si una persona siente incomodidad dentro de la pareja, por lo que sea, porque mi pareja está consumiendo pornografía, lo más sano es conversar acerca de ello. Generar conversaciones incómodas para encontrar soluciones más sostenibles. Lo único es que muchas veces lo llevamos desde lo personal y empezamos a preguntarnos qué es que está fallando en la relación. Vale. Muy probablemente nada o no mucho. Quizás la falta de comunicación o de diversión o de variedad, pero no mucho más. ¿Y qué consejo darías para no distorsionar este mensaje? Porque luego la gente comenta como, ¿cómo estoy hablando de la pornografía? No, a ver, vamos a hablar claramente de esto. ¿Cómo harías un uso saludable de la pornografía para ayudarnos precisamente a reavivar nuestro deseo sexual? Yo, ante todo, buscaría tipos de pornografía que se centrasen de verdad en el placer y el disfrute desde un lugar sano. Vale, entonces lo que os comentaba, si podéis consumir o experimentar o explorar pornografías que tengan una visión mucho más alternativa, más femenina. ¿Y eso dónde lo encuentras? Hay plataformas sobre esto y ya te las comentaré si las puedes proponer. Bien. Y si no, escribirle un DM a Mónica. Correcto, me escribís. En privado. Correcto. Yo saturada de mensajes mañana, sin vida social. Sí. Por otro lado, también yo creo que hay un ejercicio que podríamos hacer, que es cuestionarnos lo que estamos viendo.
Okay. ¿Vale? Consumir pornografía mainstream no es necesariamente algo tremendo si nos podemos cuestionar lo que estamos viendo y no lo tomamos como una fuente de educación. Okay. ¿Vale? Muchas veces nos educamos a través de la pornografía porque es lo más parecido al sexo que tenemos. Vale. No, la pornografía no educa. La pornografía tendría como necesidad, como misión, entretener. ¿Vale? Sí. Igual que yo no aprendo a conducir viendo Fast and Furious, ¿vale? Sería absurdo que lo hiciese así, pues un poco lo mismo. Vale. Así puedo ver Fast and Furious y, pues mira, disfrutarlo un rato sabiendo que yo no soy Vin Diesel. Entonces, ante todo es esto. Y luego desde luego ver por qué, o sea, utilizarlo de una forma sana para la relación, si es que esto se hace de forma compartida. Claro. ¿No? Sí, lo estoy viendo porque quiero proponerle a mi pareja o convencerle de que esta práctica la tenemos que hacer. Hombre, no. Pero sí que podemos hacerlo para abrir un deseo nuevo, una fantasía, o ver qué opina la otra persona. Muy bien. Es muy diferente comunicar Sí. y convencer. En el sexo no hay que convencer a otra persona. Hay que comunicarle a otra persona. Interesante. Y llegar a un consenso. Correcto. Aquí hay tantas preguntas que ya aquí estoy como, mira, abierta para preguntarte muchas cosas. Vamos a ir así como tocando distintos palos, porque si no aquí hacemos una segunda parte del podcast. Me gustaría saber acerca de eso. Hablabas mucho de fantasía, juegos eróticos y demás. ¿Cómo podemos integrarlo, ¿no?, en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo cercano a nosotros cuando nunca antes lo hemos probado? Cuando hemos tenido ese sexo tradicional de mira, venga, vamos al lío y ya está, ¿no? ¿Cómo podemos introducirlo en nuestra vida? Sobre todo eso, llegar a un consenso también con la pareja que quizás tiene una mentalidad un poco más tradicional, que un poco más cerrado en esos temas, ¿no? ¿Cómo podemos abrirnos a la conversación y empezar a practicarlo sin sentirnos a lo mejor ridículas, ¿no? Vale, o sea, nos referimos a diversificar nuestras prácticas eróticas y tener más variedad, Tal ¿no? cual. Vale, pues mira, el ejercicio que te mencionaba antes de la caja es fenomenal para este tema, justamente. Perfecto. ¿Vale? Porque nos conecta con los deseos de la otra persona. Muy bien. Genera un puente directo. Esto Muy por bien. un lado. Por otro lado, podríamos empezar a entablar conversaciones sobre juguetes o abrir una página y comentarla con la otra persona, a ver si con un estímulo, que puede ser un juguete, un producto o un relato, lo que sea, podemos encontrar también vías comunes. Porque quizás no le estamos hablando porque pensamos que nuestra pareja es un poco chapada a la antigua y un poco tradicional, y quizás es que la pareja no tiene ni idea de que tú estás pensando en eso. Eso también es otro tema. Vale. Y pues eso, sobre todo hablándolo creando espacios de conversación. Y en todo caso, en el caso de que estos espacios de conversación sean muy difíciles, el sexólogo y la sexóloga también tienen esta función de ser un mediador para que la vida sexual evolucione, diversifique un poco y sea más plena y feliz. Tal cual. O sea, no puedo dar ejercicios muy precisos porque cada caso es diferente, claro, pero se puede hacer de 1000 formas, desde luego. Muy bien, es abrir también la mente, ¿sabes? A Claro. probar cosas distintas y comunicarlo con el otro. Correcto. Es importantísimo. Si hablamos de los fetichismos, que, bueno, también un tema, ¿Vale? ¿qué nos dicen los fetichismos acerca de los límites de nuestras necesidades como seres humanos? ¿Y realmente es tan grave como parece? ¿Es una distorsión sexual? ¿Vale? ¿Cómo lo ves tú? Mira, los fetiches son una parte de nuestra sexualidad donde nuestro deseo, digamos, se focaliza en objetos o en partes del cuerpo. ¿Vale? Podemos tener un fetiche con las manos de la gente o con partes de la vestimenta, en plan el calzado. Sobre todo el calzado es muy icónico, ¿no? Sí. Los zapatos, etcétera. Los pies. Los pies, exacto. Y los fetiches forman parte de un universo llamado parafilias. Las parafilias nos indican que nuestros deseos se pueden orientar, eróticos, hacia muchas cosas. ¿Vale? Podemos tener el deseo o podemos excitarnos más fácilmente si observamos a gente teniendo sexo o la escuchamos, o si me toco delante de otra persona, siempre que haya consenso, evidentemente, o pues eso. Todo esto que estoy diciendo nos indica que la sexualidad es fluida, ¿vale? Que la sexualidad
es fluida, es permeable, es diversa. Nos podemos nutrir de muchos estímulos que nos parezcan luego eróticos o interpretarlos como una parte de nuestro erotismo. Las manos y los pies realmente no es que nos ayuden mucho, o sea, no es que nos ayudan, pero no es que sean lo más erótico del mundo. Pero dentro de nuestra mente también podemos erotizar todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que esta pregunta es importante porque ni los fetiches ni las parafilias son un problema, ni son graves, siempre y cuando no interfieran con la libertad de otras personas y no te generen malestar, pero en un entorno sano, ¿por qué no explorar más? ¿Por qué no aprovechar la creatividad que tiene nuestra mente y nuestro lenguaje sexual, ¿no? Para tener, pues eso, más variedad a la hora de excitarnos y sentir placer. Pero claro, como sociedad estamos muy cerrados a ver el placer y el orgasmo y el sexo de una manera. ¿Y cómo podemos negociarlo con nuestra pareja sin sentirnos juzgados? Vale. ¿Te refieres a tener un gusto sexual como un poco integrar más? un fetichismo en nuestro vínculo de pareja, ¿no? O sea, Vale. No sé si eso es posible también, o no lo sé. Sí, mira, justamente te traigo el caso de una persona que me escribió hace un tiempo, igual esto te interesa. Era una pareja, él tenía un interés sexual de tener relaciones sexuales en un entorno donde estuviese lleno de globos. Lleno de globos. Claro, ¿qué pasa? Que aquí el inconveniente era que no podías hacerlo en tu casa porque si explotaban los globos, los vecinos dirían, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Entonces, con la pareja consensuaron que este era un tema que llevaba arrastrando durante mucho tiempo y que le podría suscitar pues placer. La pareja lo vio como una oportunidad diferente de probar algo fuera de la rutina. Entonces, una vez al mes o cuando fuese, alquilaban una habitación de hotel, la llenaban de globos, lo pasaban de bien, se divertían en sus códigos, que eran diferentes de los tradicionales, y ya está, y tan cómplices como antes. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que la pareja fluya de esta forma? Ante todo, habría que ver qué calidad y cantidad de comunicación hay en la pareja. Claro. Porque si no hemos hablado nunca de sexualidad y de repente te digo, mira, me gustaría llenar la habitación de globos y tener sexo contigo. Hombre, igual es un poco bizarro. Claro. Pero sé que se puede empezar a insinuar la conversación de... Como una posibilidad, a lo mejor. ¿Por qué no? ¿O cómo verías tú tener sexo? ¿Qué te excitaría a ti fuera de la rutina? ¿Qué es el escenario más bizarro que te gustaría experimentar? Vale. Y ver cómo se mueve la otra persona. Claro. Hay un ejercicio muy chulo, yo creo, sobre este tema, que es poder compartir un relato erótico, empezarlo, ¿vale? Entonces, una persona escribe una frase y le pasa la libreta a la otra. Vale. Y así empieza a fluir un relato erótico totalmente interpersonal Muy bien. y personal, donde de ahí sacas mucha información. Es muy bonito. Wow, top. No, me encanta ese ejercicio, ¿eh? Todo el mundo con libreta. Ya ves, por favor, compártanos si hacen el ejercicio, ¿qué tal? Sería chulo, luego leerlos. Ya ves, Sí, es que me parece bonito. súper interesante, Total. divertido además. Divertidísimo. Y creativo también. Creativo, total. Total. Bueno, voy a cerrar con esta porque no quiero quitarte más de tu tiempo, pero bueno, esto es una invitación para hacer luego y abrir otro episodio seguramente especial. Tú mencionabas hace un momento el tema erección, ¿vale? Que es también un tema. Mi pareja no tiene erecciones. Uh-huh. ¿Eso necesariamente significa que no me desea? Es una pregunta tan frecuente que no te lo puedes ni imaginar. No, la respuesta normalmente se debe un poco a lo que mencionábamos antes, ¿no? Hay factores emocionales y factores físicos. A veces tiene más protagonismo una cosa, a veces otra. Puede ser por temas de ansiedad, puede ser por temas de problemas con el estado anímico. Por ejemplo, menciono mucho la depresión porque es algo que está muy al alcance de mucha gente, ¿vale? Podemos tener simplemente un mal día. Vale. Entonces, nuestra respuesta refleja, digamos, no es la de estar relajados, sino que estamos en un estado de alerta y esto dificulta la erección. Para que haya erección necesitamos que se active nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso que nos mantiene tranquilos. Sí. Cuando nos ponemos nerviosas, estamos en un estado de estrés, activamos el sistema nervioso simpático, que es el que nos prepara para huir o para atacar. Sí. Y este suprime, evidentemente, el deseo sexual, la erección, todo. ¿Vale? Y luego, por otro lado, también hay cuestiones orgánicas, puede haber, o sea, médicas, físicas. Claro. Entonces, por ejemplo, si tenemos hábitos de tomarnos demasiadas copitas antes de ir a dormir,
puede interferir con nuestra respuesta sexual. Si tenemos diabetes, si tenemos problemas cardiovasculares, o tenemos un tono del suelo pélvico debilitado. Gente que hace deporte de manera intensa, un deporte de impacto, etc., puede tener problemas del suelo pélvico. Wow. Por lo tanto, la retención de sangre en el pene no se da muy bien. Y eso hace que tengamos dificultades para mantener la erección. Okay. ¿Vale? ¿Qué pasa? Muchas veces suceden las dos cosas. Imagínate que yo tengo un problema en el suelo pélvico, lo que sea, ¿vale? Por muy leve que sea, empiezo a tener problemas con la erección. Eso me genera ansiedad. Y ahora no solo tengo un problema, tengo dos. Y estoy hipervigilante. Ay Dios, a ver si voy a poder mantener la erección. Y entramos en un bucle del cual es muy difícil salir. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos este tema? Ante todo, visitas con un médico para ver que no haya ningún tipo de problema cardiovascular, neurológico. Suele darse con menor frecuencia, pero bueno, hay veces que se dan. Luego, desde luego también terapia psicosexual, eso nos ayuda mucho. Vale. Para ver, claro, si tú estás experimentando problemas en tu vida sexual, lo más probable es que experimentes malestar, tanto contigo como con tu pareja, porque encima estás ocultando un problema. Esto lo hace gigante. Y luego, desde luego, yo siempre recomiendo fisios del suelo pélvico, que son una parte de los profesionales que está muy infravalorada y que aportan muchísimo. Sí. Pero son temas, las dificultades sexuales tienen solución. Tienen muchas, los profesionales tenemos muchas herramientas para 100%. Abarcar estos temas, gestionarlos y solucionarlos. Sí, y sobre todo abrirnos a buscar ayuda. Es que lo digo de verdad, abiertamente. Eso es realmente... Este tema de este tema sexual no solamente es algo que compete a mí o a mi pareja, sino también es que lo tenemos que compartir, ¿sabes? O sea, cuando tenemos cualquier otro problema en la vida, a veces recurrimos a nuestra mejor amiga, lo que sea, para hablar de esto, pero cuando se trata de nuestra vida sexual es que difícilmente lo sacamos. Es como una cosa que lo mantenemos tan hermético y que es tan necesario, y hay profesionales tan capacitados para poderte ayudar en cualquier problema sexual que tengas, que todo tiene solución. Bueno, la mayoría de cosas tendrá solución. Totalmente. Seguro que sí. O por lo menos habrá un acompañamiento terapéutico para que tengas mejor vida sexual. Una mejor vida sexual. Que no te quedes estancado. Tal cual. Pero tenemos un tabú impresionante y habría que revisar las últimas investigaciones, pero yo me atrevo a decir que el problema de la erección se está extendiendo, se va a extender cada vez más, incluso en población más joven. Uno, porque somos cada vez más sedentarios. ¿Vale? Antes nos movíamos más, íbamos al trabajo más lejos, trabajábamos más de pie, había más movilidad. Ahora tenemos incluso hay más cuadros de diabetes en jóvenes, justamente por este tema también. Diabetes y temas de erección, etcétera, están muy vinculados. Y también porque hay un tema social de performance, de autoimagen, de autoexigencia, etcétera, elevadísimo. Y los jóvenes creo que se están educando mucho también a estos parámetros para medirse como seres deseables. Claro. Entonces, nada, habría que... Sí, y ahora mismo hay como esta nueva onda o movimiento, ¿no? De jóvenes, muy jóvenes, que ya no quieren tener sexo. Me parece tan curioso. Mira, yo aquí veo dos caras de la misma moneda. Por un lado, pienso, qué bien no tener relaciones sexuales porque hay que tenerlas. Muy bien. Qué bien tener relaciones sexuales cuando se desea realmente tener relaciones sexuales. Y no necesariamente es alcanzada una edad de esa forma con esas personas o para pasar esos steps, ¿no? Que nos somete la sociedad. Muchas veces no tenemos ese deseo y lo hacemos porque tengo que contarle a mi grupo de amigas que ha pasado esto. Claro. Y por otro lado pienso, podría ser un indicio de que cada vez más la otra persona nos intimida o que no nos sentimos suficientemente adecuados para un entorno sexual. Y otras lecturas más que de vez en cuando se me van ocurriendo y que digo, bueno, no todo es malo, no todo es bueno. Aquí habría que verlo. Claro, porque al final esta balanza se va a ir para otro lado seguramente, ¿no? O sea, al final es una energía que debemos canalizar de alguna manera. La forma en la que la canalizamos habrá que ver hacia dónde va, ¿no? O sea, no sé, me parece muy curioso. Sí, esto oscila mucho, a ver qué pasa realmente. Y yo estoy también con este radar que igual que tienes tú, ¿no?
y a ver qué pasa. Pero es verdad que también tenemos mucha tendencia, yo un poco porque ya estoy entrando, yo soy millennial, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo también. De juzgar mucho a los jóvenes con, lo están haciendo todo mal. No. Ojo que quizás están entendiendo cosas de la sexualidad que otras generaciones no hemos entendido del todo. Sí, con sí. esto no quiero decir no tengáis sexo, todo lo contrario. Yo lo que quiero decir es tened un sexo en el que estéis a gusto y cómodos y con vuestras lecturas, normas y desde luego pues a vuestro placer, no necesariamente porque os lo diga alguien de Exacto, de que arriba. nosotros podamos definir qué es Correcto. Tu propia definición de placer sexual. Estoy muy de acuerdo, sí. Uh-huh. Bueno, y el último consejo, Mónica, que nos quieras dejar a todas las mujeres que han conectado con este episodio y digan, bueno, a partir de hoy mi vida sexual tiene que cambiar. Vale. ¿Qué 3 recomendaciones le darías a esta persona para que lo haga de la manera más fluida posible? Vale, sobre todo lo primero es conecta con tus necesidades y contigo misma. Muy bien. Es muy difícil a veces entender tus necesidades, pero hay algo visceral que tú sabes, que es tuyo, que no te viene de fuera. Esto lo primero. Lo siguiente, deconstruye lo que has aprendido. Muchas veces normalizamos y ni nos fijamos que esto que hemos aprendido está mal. Es como cuando uno crece en un entorno tóxico y luego conoce a la familia de la pareja y dice, anda, qué bien se está aquí. ¿Verdad? Porque hemos normalizado que eso es lo que tenía que pasar en nuestra familia, un caos. No. Wow. Con la sexualidad un poco lo mismo. Deconstruye incluso lo obvio. Intenta verlo desde varios prismas, a ver qué pasa. Wow. Y el último consejo que yo daría es disfruta. Y esto no pasa necesariamente por probar 1000 cosas. Vale. Igual no tienes que probar ninguna, pero disfruta con tu sexualidad y ya está. Muy bien. Y que te acompañe durante el mayor tiempo posible. Me encanta, me encanta. Sencillo, fácil, para todo el mundo. Muchísimas gracias, Mónica, por este espacio, por compartirnos tantas cosas interesantes y por hacer de este tema tabú tan comunicable, tan abierto, tan fácil para todos. Muchísimas gracias a ti por este espacio que creo que es súper necesario y, bueno, estimulante, no porque esté yo, sino porque las preguntas son increíbles. Muchísimas gracias, Mónica, y a todos los que se han quedado hasta este punto. Ya sabes que me encantará leer tus comentarios, tus insights, tus aprendizajes de este episodio, que es lo que más te ha llamado la atención. Puedes dejarnos tus comentarios justo debajo de este vídeo. Y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.